Bien, vamos a leer entonces la palabra del Señor, Lucas 8, versos 4 en adelante. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada. Y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía el Señor a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, que en una versión actual significa el que tiene oídos, ponga atención al mensaje de la palabra del Señor. Una de las cosas que quiero poner al principio es, en el año 1200 después de Cristo, recién hubo alguien que se le ocurrió seccionar la Biblia. Antes del 1200, los hermanos, los creyentes, leían la Biblia por libros completos. No habían capítulos, no habían versículos y menos habían subtítulos como hoy día nosotros podemos encontrar cada vez que leemos la Biblia. Ahora, eso el hombre lo hizo para un bien, para los creyentes, y vaya que nos ayuda bastante para poder encontrar los textos y todo aquello. Pero, si bien la Biblia es la palabra inspirada por Dios completamente, los subtítulos que tiene cada texto no son inspirados por Dios. ¿Por qué digo esto? Porque para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Dios, tenemos que llevar nuestra vida a diario a tener devocionales. Una vida devocional en la cual podamos hablar con Dios a través de la oración y luego abrir la Biblia para que Él nos pueda hablar a nosotros. ¿Amén? Nadie puede decir Dios no me habló cuando alguien predica la palabra, porque Dios habla a través de su palabra. ¿Amén? El tema es que muchas veces podemos quedarnos con un título o un subtítulo que no es inspirado y podríamos perder lo verdaderamente valioso que Dios quería que nosotros pudiésemos rescatar de la palabra. ¿Se entiende? Por ejemplo, esta parábola es mundialmente conocida porque así dice el subtítulo, la parábola del sembrador. Pero si tú le sacas el título y te pones a leer esta parábola que nuestro Señor contó, te vas a dar cuenta que parábola del sembrador quizás no es el mejor título, porque verdaderamente el Señor no estaba poniendo en alto al sembrador, estaba poniendo en alto la semilla. Entonces podría ser un título quizás mejor, la parábola de la semilla, o incluso, si no les gusta, la parábola de los tipos de tierra. ¿Se entiende? Y en un tercer, cuarto, quinto lugar recién vendría una parábola del sembrador, ¿no? Pero lo más importante aquí es la semilla, luego las tierras y luego el que siembra. Alguien dijo alguna vez, ¿dónde creen ustedes que está el poder? ¿En el sembrador o en la semilla? ¿Qué dicen ustedes? En la semilla. Nosotros somos los sembradores. Nosotros somos los que esparcimos la semilla, y la semilla tipifica la palabra de Dios, el mensaje de Cristo, ¿sí? Entonces nosotros somos de parte de Dios los encargados de repartir, de anunciar, de proclamar la palabra de Dios, la palabra de Cristo.
Cristo. Pero el poder no lo tenemos nosotros. Y esto hay que entenderlo de plano. Hay un poder que fluye a través de nosotros que es diferente, pero es por la palabra de Dios. ¿Se entiende? Es la palabra de Dios la que tiene el poder para convertir el alma, para transformar el espíritu, para sanar enfermos, y usted sabe todo lo demás. Habiendo dicho eso, quiero explicar un poquito de qué se trata esto que acabamos de leer. Primero, ya sabemos que hay semillas, y semillas en esta parábola representan la palabra de Cristo, amén, el mensaje de salvación, como usted quiera llamarlo. Pero luego Jesús presenta 4 tipos de superficies donde caen estas semillas, o 4 tipos de tierra. Por eso el mensaje que hoy el Señor puso en mi corazón transmitirles tiene como título: ¿qué tierra eres? Quiero que te grabes esto. El Espíritu Santo ahora está al lado tuyo, preguntándote: ¿qué tierra eres? Primera tierra, dice que cayó junto al camino, ¿cierto? Y junto al camino, dice el Señor, vinieron las aves y se comieron esa semilla, y entonces duró poco y nada. La primera tierra, la primera superficie donde cae la semilla, representa a aquel grupo de personas que, habiendo escuchado el mensaje, como hoy, una palabra de Dios, cuando viene el diablo o sus secuaces. ¿Sabían que el diablo existe? Se los presento. No. Cuando viene el diablo, sus secuaces, o digamos las tentaciones de este mundo, las presiones que trae este mundo, porque convengamos que hay muchas presiones hoy en día, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo, el primer grupo de personas es representada por esa tierra que cuando viene el diablo, cuando viene con tentaciones, cuando vienen las presiones del mundo, las vanidades que tiene este mundo, los egos que trae este mundo, dice que hacen que rápidamente este tipo de corazones olvide el mensaje que se les fue predicado. No lo retienen, lo olvida rápidamente. Viene el diablo y lo quita esa semilla, quita esa palabra rápidamente de su interior. Hace que se olviden. ¿Para qué? Para que ya no crean más ni reciban el mensaje. ¿Sí? Es importante estos amados, porque dentro de los que hoy día estamos acá, me decían que hay más de 150 personas esta mañana, están representados estos 4 tipos de tierra. Por eso vamos a terminar preguntándonos qué tierra somos. Porque aquí están representadas las 4 tierras. El segundo tipo de tierra, el segundo tipo de personas, son aquellas semillas, aquel mensaje, aquella palabra de Dios que cayó entre piedras, dice. Entre piedras o entre rocas. Y estos representan a aquellos que cuando reciben la palabra del Señor la reciben con alegría. La reciben con entusiasmo. Dicen: sí, yo me quiero quedar para toda la vida viviendo esto. Y cuando son más osados dicen: yo quiero compartir esto a mi familia, en mi grupo de trabajo. Quiero ir a las naciones, sí. Con alegría, con entusiasmo. Pero representa también a aquellos que, como no entienden bien el mensaje, en cuanto tienen problemas, tienen conflictos, atraviesan valles de sombra o de muerte, diagnósticos que no esperaban, situaciones complejas, este segundo grupo rápidamente olvida la palabra de fe, la palabra de Dios, la palabra de Cristo que el Señor plantó en sus corazones. Y me acuerdo, en estos 5 años que llevamos con mi esposa de pastores y plantando esta iglesia local, me acuerdo de muchos casos que han pasado como esta segunda tierra. Y recordaba ayer el caso de una muchacha
que podría representar a muchos de ustedes, 35, 36, 37 años, que llegó con un hijo de 6, 7 años. Ella llegó a la iglesia con un diagnóstico de parte del psiquiatra que decía: tienes depresión endógena. ¿Le suena? La depresión endógena es, dentro de las depresiones, quizás la más fuerte, la más terrible. El psiquiatra le dijo: desde hoy en adelante, nunca más vas a poder andar sola por la calle. Nunca más vas a poder hacer trámites sola. Necesitas tener siempre a alguien a tu lado. No puedes salir sola a la calle. Terrible diagnóstico. A nadie le gusta vivir así, ¿no? La persona no eligió tener esa condición. Y esa fue la solución del psiquiatra y obviamente un par de pastillas. Este es un testimonio, hermanos, verídico y comprobable. No doy el nombre por respeto a la persona que ya no está con nosotros. El caso es que ella llega a nuestra iglesia con ese terrible diagnóstico por una cosa así que todos al final dentro de nuestro corazón tenemos, aunque sea un poquito de fe, que vemos una ventanita de luz y queremos agarrarnos de eso. Llega a la iglesia y ella nos cuenta: mis días son un tormento. Ella dice: yo no quiero vivir, he tratado de quitarme la vida más de 3 veces. En los días yo soy de las que cierro las cortinas porque no quiero ver luz, no quiero trabajar, no quiero despertar, teniendo un hijo de 6, 7 años, depresión endógena. Lo triste, o más triste todavía, de esta situación es que su hijo de 6, 7 años, cuando tú hablabas con él transmitía lo mismo que su madre. Él también decía estar en depresión, él también decía no querer vivir, él también decía lo mismo que su mamita. Porque ¿cuántos saben que corazones enfermos dañan a otros corazones? Y siempre, siempre vamos a afectar a los que tenemos más próximos. El asunto es que empezamos a discipularla. Por eso es tan importante que usted en la semana se deje discipular por la palabra de Dios, enseñar. Hágase un tiempo para venir a los discipulados de la iglesia. Empezamos a hablar con ella, a presentarle a Cristo, y Cristo entró a su vida. Ella se entregó a Jesús, empezó a creer en la poderosa palabra del Señor. Y lo que no pudo hacer el psiquiatra, lo que no pudo hacer la medicina, Cristo lo hizo en un de repente. En un de repente. Entonces ella a las pocas semanas empezó a hacer el curso Crecer, empezó a servir con nosotros. Nosotros, recuerdo, fuimos un grupo a ayudar a otras iglesias locales, le fuimos a poner vidrios y ella andaba con nosotros para todos lados. Fue una mujer que recibió la palabra del Señor con alegría, que puso atención y de verdad ella experimentó el milagro que el Señor hizo en su vida, las sanidades. De verdad, ella vio el poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Pero tenía un novio. El novio tenía raíces indígenas y se empezó a meter en todo esto de los indígenas, el esoterismo incluido, y la empezó a sacar. Y la empezó a sacar de la comunión de los santos, la empezó a sacar de la familia de Dios. Ella luchaba y ella incluso llegó a decir un día: nunca nadie me va a sacar de esto porque encontré la verdadera vida. Pero seguía con el yugo, seguía con una relación que era tóxica, una relación que la empujaba hacia afuera. Por eso, corta relaciones que no te suman. Corta relaciones que no te llevan a Cristo. Corta relaciones porque tú no eres el salvador de ellos. Finalmente, su pareja la sacó al hijo. Empezaron a meterse en este tipo de cosas esotéricas. Al cabo de unos meses, menos de un año, nos enteramos que había vuelto a caer en la depresión. Había vuelto a caer en sus males. Se había ido la paz, se había ido el gozo. Hermanos, este es el ejemplo del segundo tipo de tierra. Aquellos que escuchando el mensaje de Dios creyeron y con alegría lo aceptaron,
pero luego rápidamente por los conflictos de la vida, por las relaciones que se nos ocurre hacer con otros, perdieron la gracia y la bendición que Dios les había querido dar. Y vamos al tercer tipo de personas o el tercer grupo. Las semillas que cayeron entre espinos. Jesús dijo, hay semillas que caen entre espinos, que es un tercer tipo de tierra. Y representan a aquellos que oyen el mensaje, la palabra de Dios, pero no dejan que el mensaje cambie sus corazones. No dejan que el mensaje cambie sus vidas. Y de esos, yo creo que en las iglesias evangélicas hay la mayoría. Yo conozco gente que han nacido casi en la iglesia, pero pasan los años y siguen hablando lo mismo. Tú quisieras oír algo de profundidad de la palabra de Dios, pero no hay en ellos profundidad de Dios, porque ellos están envueltos en un sistema. Se sientan, alaban, tocan instrumentos y hacen muchas cosas, pero verdaderamente no tienen una vida devocional diaria con Dios, no tienen una intimidad con el Espíritu Santo, no les interesa estar escarbando en la palabra de Dios, menos les interesa realmente que sus vidas sean transformadas. En la iglesia nosotros decimos, si tú eres nuevo, danos un año de tu vida. Haz caso a lo que te enseñamos. Pégate a nosotros y te prometemos que si sigues lo que te decimos, no porque seamos los gurús, sino porque algo de Dios tenemos que tener para estar aquí adelante, te prometemos que en un año tu vida va a cambiar, tu vida va a ser mejor. Pero muchas veces, tengo que decirlo con toda honestidad, veo en la iglesia en general, no estoy hablando de Gracia Multiforme, gente que se acomodó en una religión, que se acomodó en un sistema y que pueden estar escuchando palabra de Dios, pero para ellos es un mensaje más solamente de día domingo. Para ellos es un sermón más de día domingo. Y después a las 2 horas, 3 horas, ni siquiera se acuerdan lo que el Espíritu Santo trajo a través de la palabra de Dios para ellos, porque no están realmente interesados en lo de Dios. Quieren vivir sus propias vidas, sus propios ideales, y ellos se creen que ya han conseguido la máxima. Pero siempre que estás frente a la palabra de Dios es porque el Espíritu Santo verdaderamente está diciendo, necesitas seguir siendo transformado a la imagen de Jesucristo. Entonces, estas personas, el tercer grupo, son aquellos que estando en la iglesia no se dejan moldear, no se dejan confrontar, no se dejan transformar por la palabra y el Espíritu Santo. Incluso dice el Señor Jesús, son aquellos que están más preocupados del dinero, de los bienes materiales, de las cosas que son perecibles, que se van a quedar en esta tierra, de hacer imperios, pero no están pensando en lo eterno. ¿Y en qué estás pensando tú, querido, querida, el día de hoy? Dice la Biblia que toda nuestra inversión debiera ser en el reino de Dios, porque en cualquier momento Jesús viene por su iglesia, viene por los que creyeron en Él, por su pueblo, y no se compara lo que vivimos en esta tierra, que son 80, 90 años, a la eternidad que nuestro Dios nos promete, no se compara. Ahí están los 3 primeros grupos de personas que podrían perfectamente estar entre nosotros y que Jesús habló claramente en esta parábola de la semilla o del sembrador. Pero hay un cuarto tipo de superficie, de tierra o de personas, y que yo estoy seguro que hay muchos acá y que hoy día se van a sumar muchos más para la gloria de Dios. Y son las semillas, dice el Señor, que cayeron en una buena tierra. Diga conmigo, buena tierra. Diga conmigo, soy buena tierra. Si usted no lo cree, digamos fuerte, soy buena tierra. Aleluya. Estos buena tierra son los que representan a los que oyendo el mensaje, oyendo la palabra de Dios, lo aceptan. Escuche, lo aceptan con una actitud no solamente de fe o de alegría simple, sino con esa fe que, como nos desgastamos cada domingo en repetir, quiere decir
obediencia a la Escritura. Hermanos, la gente habla mucho de fe, pero una fe hueca, una fe en ídolos, una fe en tantas cosas que no tienen verdaderamente autoridad espiritual. Nosotros fundamentamos nuestra fe como cristianos en la palabra de nuestro Dios, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra el alma, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, que tiene poder para hacer las cosas nuevas, para transformarte, para llevarte a vivir una vida que vale la pena vivir. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuarto tipo de tierra son aquellos que son obedientes a cada mensaje de Cristo, a cada predicación de la palabra del Señor. Entregan sus vidas cada vez que se enfrentan a una palabra de Dios, para verdaderamente ya no vivir ellos, sino que Cristo viva en ellos. ¿Se entiende? Sí, aleluya. Y dice el Señor Jesús más adelante, son estos, los del cuarto tipo de tierra, los que se mantienen firmes. Son estos los que perseveran. Ahora, no está diciendo Jesús que este cuarto tipo de personas no van a tener conflictos. No está diciendo ni prometiendo Jesús que no van a tener malos diagnósticos, que no van a tener malos días, que a veces no van a sentir, que a veces no van a tener ganas, que no van a ser tentados, que no va a venir el diablo a enfrentarlo. No está diciendo eso. Está diciendo que aman tanto a Dios, le creen tanto a Él, que son obedientes a cada mensaje de Él. Entonces se dejan transformar, aun cuando en su vida puedan pecar. Porque déjame decirte algo, yo sé que cada uno de nosotros pecó esta semana. Si no hubiese sido arrebatado en un torbellino, en un carro de fuego. Has pecado esta semana. No somos perfectos, pero hay algo que nos caracteriza. Apenas nos damos cuenta, nos volvemos a parar. Nos volvemos a parar, porque sabemos que las manos del Señor están siempre atentos a nosotros para tendernos la mano y levantarnos cuando hayamos caído en el lodo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios por tu fe, iglesia. Gloria a Dios por tu fe. Déjame darte unos datos que son bien duros. Yo ya los he dado una vez en esta iglesia, pero lo voy a dar nuevamente, porque si eres verdaderamente un hijo de Dios, esto debería de volarnos la cabeza. Esto debería dolernos en el alma. Mira, hoy día hay 8.000 millones de personas en el mundo. Hoy día, 8.000 millones de personas en el mundo. Y hay gente que hace estadísticas y habla acerca de la cultura juvenil. Ustedes saben que como visión esta iglesia apunta a la siguiente generación. Decimos, los que ya llevamos unos años más, somos los que tenemos que ser ejemplo, como dice la Biblia, para los que vienen detrás. Somos los que tenemos que servir a los demás. Somos los que tenemos que edificar plataformas para que ellos vibren en la presencia de Dios, para que ellos vibren en la casa de Dios. Lo diré como por 10ª vez. A veces encontramos hermanitos de 50 años en el Evangelio que dicen, es que ahí no cantan mis coritos. Hemos dejado nuestros coritos para cantarlos en la ducha, para cantarlos en el auto, para cantarlos cuando estamos solos, para cantar lo que a los adolescentes, a los jóvenes pueda llegarles, pueda impactarles, para que ellos vibren. Y nosotros, ¿cuántos saben que papás y abuelos, cuando vemos a nuestros hijos y a nuestros nietos vibrando en la casa de Dios, vibrando en la presencia de Dios, somos los más gozosos, somos los más felices y decimos, ese es un buen lugar, ahí hay sabiduría de Dios? Aleluya. Hablando de la cultura global juvenil, los datos son duros. Dice que la cultura cambia cada 2.8 años. Eso significa que lo que hace 3 años era relevante para los jóvenes o para la cultura que estamos viviendo, ya no lo es más. Por eso me encanta lo que dice un pastor anciano lleno de sabiduría, el pastor Robert. Él dice, la iglesia, el 95% de la iglesia está perfectamente preparada para ser la iglesia que impacte hace 40 años atrás. Tristemente.
Tenemos que nosotros entender estas estadísticas para poder cambiar rápido, para poder ganar a la generación donde Dios nos puso. Cada 2.8 años cambia la cultura. Lo que hace 3 años era relevante para la juventud, ya no lo es más. Los historiadores también agregan que esta generación que Dios quiso en su sabiduría que nosotros vivamos es la generación más atea que haya existido en todas las generaciones del mundo. No hay una generación más atea, más antidios que esta generación. De hecho, cuando le preguntan a los jóvenes sobre Dios, los jóvenes, la mayoría responde: eso es para mis abuelos, quizás para alguno de nuestros padres, pero no es para nosotros. Esas fábulas, esos cuentos. En Europa, menos del 2% dice tener relación con Jesús. El 98% declara que no tiene ninguna relación con Jesús. En Estados Unidos hay 58 millones de personas, 3 veces más que en nuestro país. 58 millones de personas en Estados Unidos que dicen no tienen ninguna fe, ninguna relación con Cristo. Todos aquellos que nacieron desde el año 1996 hasta esta época, que son los que tienen 28 años hacia abajo, se les conoce como la generación Z. De esa generación Z, dicen los estadísticos, que menos del 30% cuando se les pregunta, señala que le interesaría saber algo de Dios. La generación más atea de todos los tiempos. Y sabes, Dios te trajo a ti, querido, querida, a esta hora y en este lugar, porque Dios te miró y te vio desde antes que nacieses, cuando estabas en el vientre de tu madre, y dijo: esta me sirven para mis propósitos eternos. El tema es que a veces nos cuesta dar el paso de fe. Y el paso de fe se trata de involucrarme, de relacionarme, de entregarme completamente a Cristo y a lo de Cristo, entendiendo, como dice la Biblia, que los días son cortos, que en cualquier momento viene el Señor Jesucristo por nosotros, que si no viene en las nubes va a venir a través de un accidente, a través de una bala loca, a través de una enfermedad, y nos vamos a tener que presentar delante de Él y le vamos a tener que dar cuentas de cómo hayamos administrado nuestra vida. Nadie está libre, amado, amada, nadie está libre. Y así como escuchábamos el testimonio de Paula hace un momento, en esta iglesia hay cientos de testimonios que se repiten de vidas transformadas por el poder de la semilla, por el poder de la palabra de Dios. Aleluya. Javi, ¿dónde estás? Javier Navarro, ¿dónde estás? Ahí está, de pie, mira. Levanta tu mano para que los hermanos te conozcan. Yo conocí a Javier ya hace unos 10 años, 8 años, poco más, poco menos. Él no hablaba pero nada. Nada. Y viene llegando de Brasil, de 2 meses de estar con un hombre de Dios que lo llevó a una intimidad más profunda con el Espíritu Santo. Cuando Él llega, los que los conocemos dijimos: este es otro Javier. El que no hablaba ahora habla. El que no ministra ahora ministra. El que no conocía mucho de la palabra ahora conoce mucho. Dios puede hacer nuevas todas las cosas. Para Él no hay imposibles. Yo lo he contado muchas veces y me quiero mostrar vulnerable porque siento una confianza grande con ustedes. Por muchos años yo estuve involucrado haciendo un yugo que no conviene con la pornografía. Años. Y podía estar en la iglesia y seguía atado a eso. Eso me llevó a muchas consecuencias que a ustedes no les interesa saber. Pero sí te puedo decir que también me llevó a mucho dolor.
a mucho sufrimiento, porque ¿cuántos saben que cuando tú conoces a Cristo no puedes pecar tranquilo? Y empezó a ver una y otras cosas que iban dando a luz, porque el pecado siempre va dando a luz más pecado. ¿Sí o no? Seamos sinceros, no le voy a decir quiénes son los pornográficos. Pasaron años y yo lloraba delante de la presencia del Señor. No se lo confesaba a mi esposa porque ¿cuántos saben que el pecado avergüenza? Nadie quiere andar contando sus pecados. Avergüenza. Pero hay alguien que no se avergüenza de ti y que te ve en todo momento, cuando estás en lo público y cuando estás en lo privado, y aún así te dice te amo. Muchas veces pensé, confrontado con esta palabra, que yo era uno de aquella tierra que era de los que estaban en el camino. Cuando ya empecé a bajar las revoluciones con el pecado y algo más del Señor había en mí, pensé que había seguido el segundo nivel y que ya mi semilla había caído sobre roca y me sentía como esas semillas como esa tierra que representa la roca, el segundo grupo, ¿se acuerdan? Pero seguía llorando, seguía habiendo insatisfacción en mi vida, seguía sufriendo en silencio. A veces mi esposa no lo sabía, ella dormía y yo lloraba en las noches en silencio. Y sentía que para mí, a lo máximo que podía aspirar, era que un día viniera el Señor Jesús y se llevara a mi esposa y a mis hijos. Y yo llegué a orar así. Llegué a decirle al Señor, Señor, si eso pasa, créeme que voy a estar agradecido contigo, porque yo sé que no merezco irme contigo. No tenía una mayor expectativa en mi vida espiritual por mucho tiempo, por muchos años, porque sentía que el pecado me asediaba muy fuerte, sentía que mis ataduras eran muy fuertes, sentía que lo intenté cientos de veces y no salía, y sentía a veces que incluso Dios no hacía lo suyo. Pero ayer recordaba que eso que me abofeteó por muchos años, y no fue lo único, te podría contar muchas cosas, pero no quiero después que me andes exponiendo. Muchas cosas. Ayer pensaba y me daba cuenta que ya no existen hace tanto tiempo. Me daba cuenta que hace tanto tiempo ya no soy parte de cosas que antes parecía prisionero. Que hace tanto tiempo ya ni siquiera recordaba las cosas que llegué a hacer. Evidentemente he hecho algunas cosas en algún momento que no corresponden, pero nada comparado a lo que hacía hace varios años atrás, nada. Y me di cuenta que, como dijo el Señor Jesús, los que perseveran, los que toman la decisión de perseverar, creyendo a la palabra que Dios nos ha dado, y aunque se caen, se vuelven a levantar, y aunque se vuelven a caer, se vuelven a levantar una y otra vez, creyendo de que va a venir lo sobrenatural de Dios sobre su vida, siguiendo el servicio, siguiendo, buscando. A veces estaba como tendido de un hilito solamente a la fe, pero hoy día puedo decirte, y escúchame bien esto: Dios no ha predestinado a ninguno de nosotros para que seamos de esa tierra que está junto al camino donde se pierden las semillas, a ninguno. Dios no te predestinó para que tu corazón sea un corazón de roca, donde la semilla no puede hacer raíces y se marchita rápidamente. Dios no te predestinó a ti para que seas de esa tierra donde hay espinas, donde hay espinos que no dejan crecer el fruto de Dios en tu vida. Dios a ti y a mí, a cada uno de los que está aquí presente y escuchando este mensaje, nos ha predestinado, nos ha dado la habilidad en Jesucristo
para que podamos entregar nuestro corazón, que es donde está nuestra voluntad, para rendirlo a Él y para que Él pueda trabajar en Él como solamente Él puede hacerlo. Yo te puedo decir, Dios puede hacer todas las cosas nuevas. Yo te puedo decir que la palabra no miente en 2 de Corintios 5:17 cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, escucha esto, es para ti. Las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas en Cristo. Si hoy entregas tu corazón a Jesús, si hoy crees a la palabra de Cristo, Él puede hacer de ti la mejor versión de ti este año que está comenzando. Todo lo viejo Él lo puede terminar de repente, en un momento. La clave no es luchar contra el pecado. La clave es rendirse a Cristo para que Él crezca en mí, tener comunión, relación con Él, abrir la Biblia, querer, desear aprender de Él. Ese es el mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón para transmitirles. Te puedo dar unas conclusiones finales, unos tips. No sé cómo has llegado hasta este día. Estamos a 7 de enero del 2024. El nuevo año no trae ningún cambio. Son nuestras decisiones que podemos tomar hoy las que traen los cambios y traen resultados diferentes, ¿sí? Pero el nuevo año podemos entenderlo como una nueva oportunidad de Dios para que Cristo se forme mayormente en nosotros y ser la mejor versión de nosotros este año en comparación a los años pasados. Yo quiero decirte de parte de Dios, si estás hoy aquí, es porque el Dios grande e inmenso te vio tan pequeñito como a mí, pero a la vez vio en ti algo que quizás ni siquiera tú has visto, ni siquiera tú has creído, porque también sé que dudas, porque yo también dudo. Pero el Dios que conoce todas las cosas, incluso que conoce las líneas de nuestra mano, cuántos pelos tenemos en nuestra cabeza, algunos tienen más, otros tienen mucho menos, pero Él te conoce, amado, y Él te trajo acá con propósitos, para que te fueras con una palabra de esperanza, con una palabra de fe. ¿Sabes? Nosotros los predicadores, los que tenemos la honra de enseñar la palabra de Dios, nos esforzamos a veces para tratar de inspirar a los que nos escuchan. Nos preparamos en el Señor y tratamos de inspirar. He visto por ahí en internet que hay ciertos predicadores de dudosa procedencia, claro, que hasta han puesto cuerdas para lanzarse y llegar al altar por los cielos y llamar la atención del público. No creo que sea la forma, pero más allá de criticarlos, quiero decirte, nosotros podemos en un momento motivar, inspirar, enseñar. Pero hay uno que está aquí, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, que puede transformar nuestras vidas, que puede transformar tus pensamientos, que puede transformar tu corazón. Por lo tanto, si hasta aquí has sido de esas tierras que venía el diablo y rápidamente se llevaba la palabra, de esas tierras que cuando venían los conflictos de la vida se olvidaban de todo lo que Dios puso en su corazón antes. Si eres de esas tierras que cuando vinieron las malas relaciones, los malos contactos, las malas amistades, pusieron sus ojos en las cosas del mundo y no las cosas eternas, yo quiero decirte, hoy es un día agradable, hoy es un día aceptable para ser mudados, para ser cambiados, para ser transformados en nuestro corazón. Y ese corazón no sea un corazón más de piedra, ese corazón no sea un corazón más de espinos, sino que ese corazón de hoy en adelante sea un corazón bueno, una tierra tierna, una tierra fructífera, donde el Espíritu Santo pueda seguir plantando palabra de Dios, que a su tiempo dé fruto al 100 y por 1. Ese es el llamado que Dios tiene para ti este día. ¿Sabes? Jesucristo es el único Dios que conoce la humanidad de todas las divinidades que se creen en el mundo.
que no hay que mirarlo hacia arriba, que dejó su trono para, dejando su vestimenta de Dios, venir a nacer entre nosotros y habitar entre nosotros, poniéndose ropa humana para mostrarnos a nosotros cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la verdadera vida, la vida abundante, la vida que vale la pena vivir. Y cuando Él fue a la cruz, Él pagó el precio por cada uno de los pecados que nosotros íbamos a cometer y por el pecado más grande, que es la incredulidad que nos dominaba, que nos asediaba. Pero Él abrió, dice el escritor de los Hebreos, el camino vivo y nuevo para que a través de su cuerpo, a través de su sangre, nosotros podamos tener entrada a su presencia, para que ahora sin intermediarios podamos estar en su presencia, podamos ser renovados, podamos ser fortalecidos, podamos ser curados. Dice el profeta Isaías, Él murió por nuestras transgresiones. Y antes de ir a la cruz, nota esto. Él dijo, cuando se reúnan, no se olviden de practicar una cena santa. Cuando lo hagan, yo voy a estar en medio. Quizás no lo vas a ver como lo pudieron ver hace 2000 años atrás con los ojos naturales, pero hoy día Él nos ha dejado el Espíritu Santo para que lo miremos a través de los ojos del Espíritu, a través de los ojos de la fe. Y dijo, cada vez que practiquen la cena de comunión o santa cena, ustedes me van a estar dando honor a mí. Van a estar recordando lo que yo hice por ustedes en mi muerte. Y van a estar anunciándole al mundo. Y también se van a estar predicando a ustedes que yo voy a volver por ustedes. Que así como he cumplido las promesas anteriores, cumpliré también estas promesas. Volveré por aquellos que me creen. Volveré por aquellos que me esperan. ¿Cuántos están esperando al Señor? ¿Cuántos creen en ese sacrificio que nos dio vida abundante? ¿Cuántos viven vida abundante hoy en día? Bueno, también hay gente que no la vive todavía. Todavía aquí hay gente que existe porque Dios le da la posibilidad de vivir, pero no tiene vida verdadera. Existe porque camina, existe porque tiene oxígeno, pero no tiene la vida, porque Jesús es la vida verdadera. Sin Jesús hay un vacío. Sin Jesús no hay expectativa de vida. Todo el Antiguo Testamento, dice el Señor en Juan 5:39, apunta a Cristo. Cada detalle, cada cosa en el templo apuntaba a Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento, todos apuntaban a Cristo. Hoy, a ti, querido amigo, querida amiga, que quizás nos estás visitando, quiero anunciarte y apuntarte a Cristo. Quiero apuntarte a Cristo, a ese hecho que fue en la cruz consumado.